Sí. Paco, venite, por favor. Paco. Paquito. Vení, Paquito. Séntate, Paquito. Por favor. Paquito, ¿cuántos años tenés? 63. ¿Cuánto hace que trabajas acá? 35. El ministro de... Paquito no tiene micrófono. A ver. Si Paquito... Un tipo la... ¿Cuánto hace que trabajas acá, Paquito? 35 años. ¿35 años? Sí. Pero tenés, existe hace 25, Paco. ¿Lo hiciste vos? Bueno, ¿Las paredes las hiciste vos? Soy entre los 28 años acá y bueno, 63 que tengo. Pregúntale, porque no tiene micrófono. ¿A quién quiere más, al rifle o a nosotros? ¿A quién quieres más, Paco? ¿Al rifle Varela o a nosotros? Es un compromiso. Paco, ¿vos estabas el primer día que acá se prendió la luz? Sí. ¿Y? Estamos acá. Pará, ¿cómo fue? ¿Quién estaba? Y no, mirá, era un croma azul chiquitito, como más chiquito que el que tenemos acá. Era Sí. un cromita que teníamos ahí. Éramos el ayudante, el reflectorista y nada más. Y los periodistas y nosotros estábamos con ellos. Y Paco, el que nos ilumina todos los días. Gracias, Paco. Paco, vos prendiste la luz Empieza Tele Central y enseguida todos los detalles, los argumentos. La Cámara Federal lo dijo. Lo asesinaron al fiscal Nisman. Enseguida los detalles. Y además, la información de este día, las convocatorias que se hicieron a nuevas marchas y paros. ¿Sí? Lo que dejó la marcha federal hoy en la Plaza de Mayo. Se fue Rajoy, afuera llegó el Partido Socialista Obrero Español a gobernar España. Se fue un aliado y amigo de Mauricio Macri. Enseguida contamos la crisis en España. 1.300 cargos que caen con la salida de Mariano Rajoy. Bien, la semana que viene, el día martes, sesión para el desafuero de Cristina Kirchner. Sí, la intención por parte de Cambiemos es que el martes se trate en el Senado, en labor parlamentaria, los jefes de bloque, el desafuero de Cristina Kirchner que se viene pidiendo desde que Cristina asumió como senadora, y el juez Claudio Bonadío, recuerden ustedes, pidió la detención de Cristina Kirchner, pidió en realidad el desafuero para poder detener con la prisión preventiva, en la cual Luis Delía y Zanini en ese momento terminaron en la cárcel y Cristina en el Senado. Cuando comenzaron las sesiones ordinarias este año en marzo, Cambiemos intentó pedir justamente que se trate el desafuero de la senadora Cristina Kirchner y finalmente Pichetto dijo que era algo que se iba a tratar más adelante. En una semana caliente en el Senado, como fue esta semana, donde el gobierno perdió la votación de tarifas, se decidió el día martes en labor parlamentaria tratar lo que tiene que ver con el desafuero de Cristina Kirchner. Por supuesto que, Luciana, no tienen el número. No, claro, ¿cuál es la situación? Cambiemos, efectivamente se cumplen los famosos 180 días que establece la normativa. Ahora vamos a explicar eso, entonces Cambiemos, lo que decías vos, ¿no? En este contexto, después de haber perdido una votación. Sí, no, y en donde el peronismo contexto se unió, de hoy, sí. perdón. Sí, En el exacto. contexto donde hoy la Cámara Federal estableció que a Alberto Nisman lo mataron y no imputaron a Cristina Kirchner, pero está ahí. Bueno, dijeron que hay que seguir investigando para ver si esa hipótesis es válida. En principio, lo que hizo Cambiemos hoy en una nota firmada, como contaba recién Franco, es pedir que se trate en la sesión parlamentaria que este tema vaya al recinto. Si esto va a prosperar, se supone que no, ¿no? Se da por sentado, los votos no le dan a Cambiemos para lograr que llegue al recinto. La pregunta que no, pero de todos modos está Necesita, siendo... Luciana, 2/3 de los votos que no tiene Cambiemos, como quedó claro en la votación de la semana pasada. Necesita 2/3 para el desafuero de la senadora Cristina Kirchner. Así Sí. es. Y no hay, y preguntamos en la justicia qué pasa, digamos, qué pasa. El juez Bonadío le manda a pedir desafuero, tienen 180 días para hacerlo, para tratarlo. ¿Qué pasa cuando no se trata? Bueno, lamentablemente no pasa nada, es potestad del Senado. Como es el caso de Carlos Menem, que tiene un pedido de desafuero, ya creo que va por el tercer mandato como senador y todavía no se trató. Pero en principio ese es el contexto. Cambiemos acaba de pedir, cumplido el plazo, que se trate
es muy improbable que consiga el número para hacerlo. Así es. Hay antecedentes. Eduardo Angelos, cuando se le pidió el desafuero, él mismo se sacó los fuerzos y dijo, me defiendo, fue sobreseído y volvió. Y Cristina Kirchner, cuando era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, no dejó asumir a un senador diciendo que tenía múltiples procesamientos. Cristina ahora se mira en el espejo. Bueno, hoy Mauricio Macri viajó a Santiago del Estero a ver, es que el gobernador Zamora, entiendo que también inauguró una cancha de golf, y uno de sus helicópteros de su comitiva, en la que viajaba nada más ni nada menos que Iván Pavlovsky, que es un funcionario clave, el vocero presidencial sería, el custodio del presidente y hasta el secretario privado, en el helicóptero en el que estaban ellos, no Macri. Tuvo no sé si un aterrizaje de emergencia, pero forzoso o forzado, en un helicóptero de Fuerza Aérea que 2 veces quiso aterrizar, según la información gubernamental que tenemos, en lugares donde había mucho viento. No pudieron aterrizar en esos 2 lugares, y cuando buscaron un tercer lugar, ya en el límite entre Catamarca y Tucumán, se bajaron como pudieron porque el helicóptero se quedó sin nafta. Se estaba por quedar sin nafta. Sin combustible, así es. Ya no podía haber un tercer lugar, y entiendo que... En un campo aterrizaron, en un campo. Y fueron los bomberos a proveerle nafta y a sacarlos de ese lugar. El lugar a donde iban justamente, como decía recién Nico, que viajaba no solo el vocero, sino además su custodio y el resto del equipo más privado, si se quiere, del presidente, es porque iban a las termas de Río Hondo, donde está el presidente, y iban a juntarse con él en ese momento. Las cuestiones meteorológicas que vos contabas hicieron que tuvieran, en teoría, todos estos trazados para aterrizar tienen un plan B. Bueno, en el plan B también había cuestiones meteorológicas que le impidieron aterrizar, y en el medio de todas esas maniobras entendieron que se estaban corriendo el peligro de quedar sin combustible, y por eso eligieron un campo en un aterrizaje de emergencia que no fue de peligro, porque pudieron hacerlo a tiempo y el lugar era compatible para un aterrizaje, pero fue una situación peligrosa. Están todos bien, ¿no? Pero un susto para parte de la comitiva presidencial, del núcleo más íntimo del presidente. El avión el helicóptero en el que viajaban, que es de la Fuerza Aérea, casi se queda sin nafta, pero aterrizó. Bueno, hay una marcha federal en la cual la mayoría de los discursos reclamaron ir a un paro nacional. Falta ponerle fecha, pero los distintos oradores que hablaron en la Plaza de Mayo, desde las organizaciones sociales, pasando por Madre Plaza de Mayo como Nora Cortiñas o Abuelas de Plaza de Mayo, básicamente reclamaron no solamente contra el gobierno de Mauricio Macri, contra el Fondo Monetario Internacional, contra el ajuste, y convocaron a ir hacia un paro nacional. Las CTA, las 2 CTA, la de Pablo Micheli y la de Hugo Yasky, vienen anunciando un paro para el viernes que viene. Pero están esperando que la CGT confirme si se adhieren a este paro nacional. Camioneros, por ejemplo, a través de Pablo Moyano, advirtió que hay muchos argentinos pasando necesidad y que la intención de ellos es realizar un paro contundente y una medida de fuerza contundente. ¿Será el viernes que viene? Todavía no está claro. Están esperando la mirada de la central de la CGT, pero la CTA quieren ir a nuevas medidas de fuerza junto con las organizaciones sociales, que son las que también marcharon de una manera numerosa en esta marcha federal que empezó este día lunes y fueron por distintas ciudades del interior del país hasta terminar este viernes en la Plaza de Mayo. Multitudinaria marcha, un nuevo reclamo al gobierno nacional. Estamos con Rodrigo Alegre, que junto con Nacho Toro puede ser una saga de Poliladron, ¿no? Porque son historias dramáticas, una detrás de la otra, en general de la policía bonaerense,
donde la policía, lejos de actuar como policía, actúa como ladrones. Bueno, en este caso como extorsionadores, Luque, es más o menos lo mismo. A ver, hay 11 policías que están detenidos, eran 11 policías que lo que hacían era extorsionar a comerciantes de la Feria La Salada y de otras ferias más, de Olimpo también, Villa Domínico. A ver, 11 policías, hubo 22 allanamientos que los ordenó la justicia de Loma Zamora, arrancaron muy temprano. En uno de los allanamientos se encontraron 700.000 pesos. Estamos hablando de un policía exonerado que tenía 700.000 pesos. Un policía. Un solo policía que estaba exonerado de la fuerza, pero que tenía vínculos con la DDI de Avellaneda y de Lanús y con la DDI de Lomas de Zamora. Tenía 700.000 pesos en la casa, que era lo que hacían. Directamente era extorsionar a los comerciantes de La Salada para que no los allanen, para que no los controlen, para que no les caigan inspecciones por parte de la policía, pero también a nivel inferior, estamos hablando de municipalidades, ¿no? Este señor estaba exonerado, pero actuaba con policías que sí estaban en Todo el tiempo tenía conexiones con los policías en funciones. A ver, una investigación que arranca con una denuncia de asuntos internos, se suma al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, realizan 22 allanamientos y obviamente 11 detenciones, entre ellas 4 civiles. Un policía exonerado de la fuerza. Encuentran sobres, Lu, con nombres de policías donde adentro había indicaciones y que también había lista de comerciantes a los cuales había que pedirle plata. Pero indicaciones, por ejemplo, de qué tipo, andá y pedile a... Nombre y apellido del comerciante y de la feria, por ejemplo. La Salada, Juan Pérez. A vos te toca Juan Pérez, andá y pedile... Exactamente. Y lo que había, obviamente, no estaban los montos, pero sí toda la información de los comerciantes. Por lo menos 3 ferias eran las que estaban involucradas y 22 allanamientos, 11 policías involucrados. El número 11 en verdad es un policía exonerado y le encontraron 700.000 pesos, una causa que recién arranca pero que lleva un tiempo de investigación y que seguramente va a dar que hablar. Hay 4 personas que son civiles que tenían vínculos también con esta mafia. Estamos hablando de una asociación ilícita de civiles, policías uniformados, y el fin último era extorsionar a comerciantes para sacarles dinero y así evitar cualquier tipo de control. Increíble. En enero del 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar a Irán de la causa AMIA. Se podría hablar de un suicidio inducido o de un homicidio. En ese momento me dice, ¿tenés un arma? Y lamentablemente le dije que sí. Dije, ¿pero para qué la querés? Y él me dijo, en realidad tengo miedo por las chicas. Y me dijo, el único favor que te pido y no me lo haces, accedí. Yo creo sinceramente que esa denuncia, sin ningún fundamento, sin ningún asidero, y la muerte del fiscal Nisman están directamente vinculadas con antecedente del memorándum de entendimiento y con la impunidad del atentado del año. ¿Qué es lo que entiende entonces, qué es lo que concluirían los peritos de la querella y de Gendarmería, que en esta instancia son los peritos oficiales? Que la ketamina hizo imposible que Nisman tuviera control de sí mismo, por tanto que fuera imposible que agarrara un arma y se la llevara a la sien y se disparara, que no tenía como control de su cuerpo. Calmándolo con ketamina dominaron a Nisman para matarlo. Exactamente. La presencia de ketamina entonces nos lleva a la última y la nueva hipótesis de homicidio, que es la que incorporaría a fin de mes el informe de Gendarmería. Hoy la Cámara Federal determinó algo que ya había determinado el juez Ercolini, que es que a Alberto Nisman lo asesinaron. Y además dio una serie de pasos demostrando por qué. No imputó a Cristina Kirchner, a quien se le va a pedir el desafuero el martes. Seguramente ella no se anime a sacarse los fueros para defenderse si es inocente. Pero es fuerte que la Cámara determine que a Nisman lo mataron con muchísimos argumentos que nos va a contar ahora uno de los abogados querellantes, Tomás Farini Dugan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Bien. Y está Rodrigo Alegre, Hay- con mucha información también. Exactamente. Hay una clave que es esta esta utilización de la palabra plan criminal Sí es. para hablar de las razones que llevan a probar que fue asesinado Alberto Nisman.
¿En qué consistió, digamos, qué pruebas hay sobre ese plan criminal? Bueno, básicamente, ya habiendo probado a través de esta pericia que Alberto Nisman fue reducido primero, hay diferentes lesiones que lo demuestran, luego llevado al baño y luego ejecutado, se empezó a describir todos los hechos que hacen a este plan criminal. Para empezar, muy poca gente sabía que Alberto Nisman iba a volver el 12 de enero, porque hacía un año que estaba trabajando en esta denuncia. Es decir, siempre además hubo una gran campaña mediática y judicial para decir que esto era una cosa improvisada. Además, Nisman llevaba un año trabajando en esta denuncia. Y muy poca gente sabía que volvía, pero en Ezeiza hemos podido ver cómo las cámaras lo siguen en todo momento. Es decir, había un seguimiento previo, pues ya el gobierno sabía que Nisman iba a volver ese día para hacer su denuncia. Después se describen, en la Cámara Federal lo hace muy bien, la cantidad de indicios que son, por ejemplo, que las cámaras estaban desactivadas. ¿No? Es del EPARC. Había algunas que andaban y otras que no. Sí, pero justo hay toda una secuencia de las cámaras que podían llevar hasta el departamento de él que no funcionaban. Casualmente las demás sí, esas no. Después que los custodios no cumplieron sus funciones, que se demoró en ingresar al departamento, que esto se hizo profeso, que hubo una explosión de llamadas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, absolutamente inusitada entre diferentes funcionarios, muchos de ellos imputados en la causa del memorándum. Es decir, una cantidad de circunstancias que llevan a pensar que en realidad acá existió un plan para que se pueda... ¿Y todo esto para qué? Porque es importante ver la secuencia, de cómo se dieron los hechos. El 14 de enero Nisman hace la denuncia. 2 días después, Timerman hace una conferencia de prensa el viernes a la noche, mostrando una supuesta carta de Noble donde se desacreditaba... Ronald Noble. Exactamente. Ronald, ¿dónde está la carta original? Porque la prometió, ¿cuántas veces? Muchas y nunca la aportó. Ronald, apórtela. Después del último episodio, que te acordás que también hubo otro episodio público donde volvió a decir, es como un... No me sé Siempre a través de Colman de Página 12 está prometiendo un holograma, una cosa muy antigua. La trae y no la trae. Una carta, Ronald. Aparte no aparece Ronald, no, es como en persona, físico no aparece, no hay manera de dar con Ronald. Hay un Twitter que dice @Ronald Noble, pero es como lo puedo armar yo. Exactamente. Jefe Interpol. Ex jefe de Interpol. Bueno, esa carta, esa mail que leyó Timerman, que me dijo, me mandó a mí, Ronald Noble, este mail que les voy a leer a ustedes, en realidad donde se desacreditan una cantidad de hechos que Nisman había puesto en su denuncia. Justo. Claro. En realidad, lo que pudimos ver es cuando se secuestran los mails de Cancillería, no aparece. Lo que aparece es una carta enviada, una nota, un documento enviado entre Swain y Poffo, que Swain es uno de los funcionarios que ya vamos a ver porque aparece otra vez en toda esta secuencia. Hay nombres que se cruzan, donde esta carta aparece. Esa carta nosotros la peritamos y es en realidad se hizo en Cancillería, es decir, no es un mail de Noble, es una nota hecha en Salvo que Noble haya estado en Argentina, cosa que no ocurrió. Claro. Noble lo que dice es que esa es una traducción del mail que envió y que no se lo envió a Timerman ni a la Cancillería, sino a Swain, al mail personal de Swain, y que para que Swain se lo mandara a... Ahora, esa triangulación nunca se explicó para qué se hizo. Nunca se vio. No. Y nunca quiso declarar, porque también se tergiversó esa información. El fiscal Policita agotó todas las instancias para llamarlo testimonial. Habló con Interpol, habló con él, con el abogado, y nunca. No. Es así y de hecho quiere declarar en el exterior que puede hacerlo a través de una videoconferencia, lo que podría haber también se podría haber hecho con los iraníes, cosa que no hubiera hecho falta firmar un memorándum para eso, pero bueno. Pero más allá de eso, la secuencia es importante porque el 14 Nisman hace su denuncia, 2 días después aparece esta conferencia de prensa con esta carta de Noble y entre las 8 de la noche del día sábado, es decir, del otro día, y las 11 de la mañana del día domingo, Nisman es ejecutado. Pocas horas después Nisman tenía que llevar sus pruebas al Congreso, es decir, el día 19. Es decir, esto es lo que, digamos, lo que ocurre es que se hace para que precisamente evitar que Nisman lleve sus pruebas al Congreso. Y las pruebas estaban, entre otras cosas, esto es importante, una declaración de Soledad Castro, la secretaria de Nisman, que explicó que había 10 pendrive donde estaban las diferentes... Esto que ahora va a ampliar Rodrigo Alegre, Sí, las diferentes modificaciones de la denuncia y prueba. En esos 10 pendrive desaparecieron del departamento de Nisman. De vuelta. Claro, ahí hay que aclararlo. A ver, lo que sucede es que en un momento Soledad Castro la llaman a declarar, ahora el fiscal Tayano ya había declarado previamente. En abril ella declara que Nisman cada vez que hacía una modificación a la denuncia que presenta el día 14 de enero, rotulaba los pendrive y se los quedaba a él, que nunca se los devolvía a ella cada uno de los pendrive. Y obviamente
esos pendrives son los que mencionó recién Fanny Duan, nunca aparecieron y de hecho en la declaración a ella le muestran, ahí estamos viendo la declaración. Expliquemos quién es la importancia de Soledad Claro, Castro. Soledad Castro era la secretaria de Alberto Nisman. La secretaria de la Fiscalía. La secretaria de la unidad fiscal, pero la persona de extrema confianza. Claro, no es que ni siquiera es secretaria personal, que también sería importante. Es más que eso porque es la secretaria letrada de la Fiscalía de AMIA y además era la persona que llevaba esta investigación junto con él. Claro, y esto es lo que declara. Importante esto. Mira, esto es un extracto de la declaración de ella en abril, el 24 de abril, casi un mes. Eran pendrives que se rotulaban, se ponían un cartelito para que se los pudiera distinguir de otros pendrives que pudiera tener él. Los pendrives que yo le entregaba nunca me los devolvía. La última vez que le di un pendrive fue con una versión definitiva de la denuncia, el miércoles 14. Estamos hablando del momento de la denuncia, ¿no? No recuerdo las características de ese pendrive en particular, pero sigue la declaración de Soledad Castro. En otra parte dice, entiendo que los guardaba de algún modo, no sé precisar dónde, lo único que puedo decir es que no me los devolvía. No utilizábamos el mismo pendrive para guardar sucesivas versiones de la denuncia. Esto es otro extracto de la declaración. Se le pregunta a Soledad Castro, a la compareciente, para que diga si recuerda haber visto ese pendrive y si podría ser uno de los que le entregó en alguna oportunidad. El doctor Nisman, atención con esto porque es importante, responde, obviamente lo que voy a decir es algo general, diría que estos no son los tipos de pendrive que mayormente yo le entregué en forma sucesiva conteniendo versiones de la denuncia. No se corresponde con este modelo. ¿Y qué es lo que qué pendrive le habían mostrado? Le habían mostrado los pendrive que habían secuestrado en la casa, uno de los pendrive que había secuestrado en la casa del día del departamento de Nisman. Departamento de Nisman, ¿no? Después ahí está. O sea, faltan pendrive. Nunca aparecieron, lo que decía recién el doctor Claro, Fernando, eso es un indicio de que en realidad el homicidio fue para evitar que en el Congreso Nisman pudiera llevar sus pruebas. Pero además, bueno, aparece, acá hay un tema que existe, Bernie aparece en la escena. Sí. O sea, ¿qué hacía? Con los pies embarrados. Sí, ¿qué hacía Bernie ese día? Y bueno, y además, esto yo creo que se vincula, porque además acá se cruzan. Hay un mail a Swain, casualmente, donde se describen todas las tratativas que hace Cristina Fernández de Kirchner ante el Papa, ante el Papa. Rousseff, sí. Sí, lo contamos, lo mostró. Para lograr que Bernie fuera nombrado en Interpol. Esto fue en el 2014, o sea, ¿cuál era el interés que tenía la Argentina de que Bernie fuera casualmente a Interpol? ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Y además, Swain, otra vez Swain, digamos, todos los nombres se cruzan, exactamente. Sí, sí. Ahora, Feini, le hago una pregunta. Cuando recién describía un poco la cronología de los hechos, hay un dato que para mí es como una especie de agujero negro y quería preguntarle su opinión o que hay en el expediente sobre esto, que es, efectivamente se produce en el horario de la muerte real de Nisman, entre la madrugada del sábado y la mañana del domingo, una enorme cantidad de llamados cruzados entre los principales referentes de los servicios de inteligencia de este país. Gente que algunos de la gente los conoce de nombre, otros ni saben quién son, pero son personas, son los reyes, por decirlo de alguna manera, de la inteligencia. Así es. Digamos, quienes estaban, si querés. Milani, Mena. Exactamente. Matzkin estaba también. Hugo Matzkin, jefe de la bonaerense. Eso estaba también, ¿no? Sí, los teléfonos de Estiuso, toda la CIE tenía los nombres de los teléfonos a nombre de Estiuso. Bueno, otro, el director de reunión en aquel momento, Pocino. Ahora, mi pregunta es, todo el mundo, incluida la madre de Nisman, se entera que Nisman está muerto cuando ella abre la puerta el domingo a la noche. O sea, 14 horas después de esto que estamos diciendo. ¿Qué explicación hay en este expediente de esa enorme cantidad de llamados cruzados de gente que se supone que no tenía manera de saber porque nadie había hablado ni ingresado al departamento de Nisman y que hablaron entre ellos en el momento de la muerte? Bueno, ese es un dato que tiene en cuenta la Cámara para decir que aquí hubo un plan criminal. Es decir, que eso precisamente es una señal clara de que en realidad desde el Estado hubo es decir, que justamente coincide con el horario de la muerte de Nisman. Es decir, entonces, ¿cómo podía ser que ellos supieran de esto? Y además, ¿por qué los custodios demoran el ingreso al departamento? Eso es impresionante. Porque no es solo los custodios del domingo. A Nisman la custodia lo deja el sábado alrededor de las 7, 8 de la noche. Sí, el último llamado de Nisman es a las 8 de la noche. Y por eso se estima que después de las 8 y hasta las 11 de la mañana del día domingo ocurrió la muerte. Sí, y Soledad Castro fue, después de llamarlo un montón de veces, según tengo entendido, a Le Parc
y le decía a los custodios, rompan la puerta, rompan la puerta. Y no lo hacían. No lo hacían. Así es. Y ahora aclárenme esto a ver si es cierto. Porque también hubo una tergiversación, según tengo entendido. No es que la madre de Nisman, cuando va a la casa, la van a buscar a la casa, que era muy lejos, y vuelve. No es que tenía cambiada la clave del ascensor, no de la puerta. Ella va a chequear y era la misma, ¿no? Sí, y ella tengo entendido dice, eso, sí. Alberto nunca hubiese cambiado la clave sin avisarme. Claro. Tengo entendido que es uno de los datos también muy importante. No está destacado en el fallo de cámara, pero el fallo de cámara hay dos cosas que también son muy importantes. Una es que, de alguna forma, dándole razón a la querella, establece que tiene que ampliarse las indagatorias para ampliarse la imputación de los hechos. Y esto probablemente modifique la situación de, por ejemplo, Navarro Marcino. Y además abre la puerta a que las imputaciones se extiendan a quienes habrían ordenado este plan, digamos, básicamente. Por eso, y la otra pregunta que a mí me queda, que es uno de los misterios también de este caso, es un plan tan bien ejecutado, más allá de que hay muestras de que acá hubo un plan, tan bien ejecutado que todas esas maniobras adentro del departamento de Nisman no dejaron ni un solo rastro del posible autor material. Lo que pasa es que acá hubo, hay otra característica común entre los dos casos, es que hubo unas maniobras de encubrimiento en los dos, porque por un lado lo que se hizo con la denuncia de Nisman fue archivarla inmediatamente para que no se investigue, y esto duró un año. Y por el otro lado, la investigación del homicidio se hizo absolutamente, digamos, con todo lo que no debía ocurrir. Es decir, a la escena entraba cualquier persona. Ya está probado que se han llevado elementos, es decir, está probado que se llevaron cosas del departamento. Y bueno, los pendrive que no estaban. Es decir, Soledad Castro... No estaban en la caja de seguridad de Nisman, no estaban en ningún lado. Nisman estaba trabajando para pocas horas después ir al Congreso. Es decir, esos pendrive eran objeto de su trabajo. A mí él me dijo el sábado, te veo el martes. Claro. Hay un dato que no menor también, hablando de Soledad Castro, que en la declaración que ella hace en abril, dice que cuando va a declarar lo de Fein, a la fiscal Fein, que originalmente tenía la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, dice claramente que no le preguntaron un montón de cosas, que ella quiso aclarar algunos puntos y no lo vieron interesada, y que nota, y lo dice ella en la declaración, que no había una intención de investigar a fondo lo que había pasado con el fiscal Alberto Nisman, y ella lo cuenta, obviamente, en la declaración ante el fiscal. Y sabiendo, ¿no? Dayan, porque era la secretaria de un fiscal. La Cámara además dice, la fiscal Fein, y fue directamente por la pista del suicidio y resintió así la investigación sobre el homicidio. Sí, se describe, bueno, Soledad Castro describe muy bien la forma en que hubo varias discusiones acerca de este punto, es decir, cómo en realidad se trató de suprimir cualquier investigación que tuviera que ver con precisamente con la unión, es decir, con la explicación de que esto era consecuencia de la denuncia que había hecho, en fin, una cantidad de circunstancias. Pero esto que destaca la Cámara, que es muy importante, que es decir, una cosa es consecuencia de la otra, en realidad lo anticipó, te lo quiero decir, la defensa de Delía a principios de mayo. Sí, sí. La defensa de Delía, sí, cuando la defensa de Delía en el trámite que se está dando a la recusación de la jueza Namer, presentó una recusación contra el doctor Germiani diciendo que el doctor Germiani había participado de la marcha del 18 de febrero y que como esto era una denuncia de Nisman y que probablemente su homicidio había ocurrido para precisamente impedir que Delía dice que su homicidio... Sí. Dice, es un dato, exactamente, que dice, él reconozca dado que se trata de una denuncia de Nisman y supuestamente fue asesinado por formalizarla. Es decir, la defensa de Delía nos estaba diciendo ya a principios de mayo que las dos causas están relacionadas porque un hecho es consecuencia del otro y habla de un posible asesinato, ¿no? Así que... Nisman está muerto, pero su denuncia no. Mariano Rajoy, que estuvo hace poco en la Argentina junto al presidente Mauricio Macri, un hombre que conocía muy bien a Mauricio Macri, con el cual se habían anunciado acuerdos de aquí en adelante, ha dejado el poder en España en manos de Pedro Sánchez, un hombre de 46 años, un político que venía de perder justamente las elecciones con Mariano Rajoy en los últimos años, incluso de perder el poder en el Partido Socialista, pero ahora consiguió
que el Parlamento español votara en contra de Mariano Rajoy y a favor de él. Y después de 6 años y medio de gobernar España, Rajoy dejó el poder y Pedro Sánchez mañana a las 11 de la mañana, hora de España, va a asumir como nuevo presidente, va a jurar la Constitución, va a jurar ante el rey de España, ante Felipe VI, va a prestar juramento, ya prometió atender a las urgencias sociales. La novedad, bueno, en 40 años no había ocurrido algo como esto en España, que el Parlamento saque a un presidente y ponga a otro. 180 votos a favor de Pedro Sánchez, el nuevo presidente, que es del Partido Socialista Obrero Español, contra 169 votos que tenía Mariano Rajoy. Pero atención, porque el nuevo presidente, Pedro Sánchez, consiguió los votos de los vascos y de los catalanes, quienes vienen luchando por la independencia, como ustedes saben. Muchos creen que esto puede condicionar el futuro de las relaciones con estas comunidades que reclaman soberanía. Por otro lado, al Partido Popular le queda por delante el caso Gürtel, que es lo que ha generado este hecho de corrupción del año 1999 al 2005, que el Partido Popular ha sido responsable de enriquecimiento de forma ilícita por corrupción con empresarios. Esa es la principal razón por la cual echaron a Mariano Rajoy. Hay, por supuesto, una discusión grande interna dentro del Partido Popular. Le dieron 51 años de cárcel al empresario, que fue parte de la trama de estos esquemas de soborno, y 33 años al tesorero del Partido Popular. Esta fue la decisión de la Corte y ahora el Parlamento destituyó a Mariano Rajoy. Pedro Sánchez, el nuevo presidente español. Impresionante, ¿no? Estábamos hablando con Luis Brandoni, que estaba con nosotros. Ahora vamos a ampliar. Y estábamos hablando de la diferencia, ¿no? De España y Argentina. Hoy cambió el gobierno en España. No, bajaron a un presidente en términos constitucionales, y ¿no? además por un caso de corrupción muy grande. Y se dieron la mano, le dio suerte y así siguió. Ahora vamos a hablar con Luis Brandoni después de la pausa. Ya venimos. Ahí nos está contando Luis Brandoni sobre viejas historias de la televisión argentina y el teatro argentino. Sí, quiero hablar. Están nominados, ¿no? Para Un gallo domingo, para Escolapio. Gallo para Escolapio. Gran programa, ¿eh? Suerte para el domingo. Del favorito del domingo, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿La patria está en peligro? ¿La patria? No, no está en peligro, no. No. ¿Por qué? Porque no está, porque es evidente, no está en peligro. Lo que está en peligro son los tipos que tienen miedo, que están en peligro de ir presos. Yo creo que ese es un poco el asunto. Yo creo que es eso. La patria no está en peligro. La patria está avanzando con muchas dificultades, con muchos problemas, pero no, y sobre todo la sociedad no está en peligro. Eso es interesante, ¿por qué? Claro, porque
A veces tener muchos años da una cierta ventaja. Por ejemplo, yo viví con intensidad la presidencia del doctor Alfonsín. Los paros generales eran una fiesta nacional. Paraban todos los comercios privados, fábricas, las oficinas, la rural se solidarizaba con la CGT. Era una fiesta y la gente acompañaba. Ya no pasa más. Yo creo que no se ha hecho un debido, yo no lo podría hacer porque no soy capaz de hacerlo, pero un análisis a fondo de por qué resultaron como resultaron las elecciones del 2015 y después la del 2017. Yo creo que hubo un cambio en la sociedad, porque no fue por decreto de necesidad de urgencia, votó la gente. El peronismo, después de 28 años de la provincia de Buenos Aires, perdió contra una candidata que en términos turfísticos pagaba 400 pesos, digamos, porque no la daba nadie. Pero hoy está más devaluado. Por supuesto. 200 pesos sería. Por eso, pero digo, algo pasó. Y lo que está haciendo la oposición, que insiste en no reconocer que perdieron, porque como no saben perder, no lo reconocen. Entonces creen que con este tipo de manifestaciones como la de hoy, rompiendo la Plaza de Mayo, de nuevo, bastante. Enamoran a la gente. Y es todo lo contrario. Yo creo que, ¿o por qué te crees que la CGT en 2 años y medio no hizo un paro? Y a De la Rúa a los 3 meses y medio le hicieron el primer paro general. Porque hay una sociedad que está respondiendo a una aspiración de vivir de otra manera. No se nota demasiado, creo que nos falta muchísimo, muchísimo. Pero que la gente no quiere más violencia, esto es seguro. Hemos soportado mucha violencia. Bueno, usted tiene mucha autoridad para decir eso. Pero, No, que usted tiene mucha autoridad para decir eso. Por eso, pero me parece que esa es la clave. Porque digo, yo no tengo acceso a las encuestas, salvo por los periódicos. Pero he visto muchas veces que de pronto baja la imagen del presidente, lo comentan en general todo el periodismo. Después pasa un tiempo y parece ser que subió la imagen del gobierno. No ocurrió lo mismo con el periodismo, no dijo subió. Digo, nadie habla del dólar cuando baja. Ahora, cuando sube, hablan todos. Yo creo que hay algunos reflejos que tenemos nosotros, son complicados, ¿no? Y a mí me da la sensación de que las cosas se van a ir encaminando, seguimos teniendo nos comemos el tiempo, seguimos con el mismo mecanismo que no nos ayuda. Comernos el tiempo es una... Nos comemos el tiempo. Digo, yo estaba, por ejemplo, cuando se hizo la alianza... Yo me comí un montón de tiempo. Sí, no, vos ya está con el tiempo. Con la alianza recuerdo que en una interna, terminó la interna y el periodismo preguntaba quién va a ser la candidata a presidente o gobernadora. Digamos, nos comemos el tiempo y eso crea una inquietud. Que esto que analizaban de que empezó la campaña, es mentira, la campaña empezó ya hace mucho. No se puede vivir más de 1 año y medio, 2 años de campaña. Yo creo, si no, porque son tontos los españoles que cambió el gobierno y siguió la vida y se saludaron y no hubo 14 toneladas de piedra en la cara. No es esta la manera de dirimir los problemas. Creo que tenemos que intentar otras cosas. Bueno, y las tomas de acciones directas, que son las huelgas, yo fui un simple dirigente gremial de un sindicato muy chico, pero antes de llegar a una medida de fuerza, se agotaban otras instancias. Hoy es lo primero que se hace. No está bien y la gente no quiere más porque se perjudica mucho la gente con eso y crea una tensión que no es buena, no es sana. Y ese universo, lo vemos en las pantallas, ese universo de gente que se está movilizando porque también, digamos, ¿dónde está representado, digamos, este universo de gente que está movilizando en la calle? Cuando decimos la sociedad quiere un cambio, ¿quiénes son los que están representados en esta enorme cantidad de gente que se vino desde todo el país? Es un sector de la población. Pero, el 1 de abril del año pasado eran muchos miles y miles de personas que se autoconvocaron, estuvieron, y eran, en definitiva, un sector de la población, pero un sector de la población. Me parece que esto forma parte de la vida democrática. Por eso, y pensando en España y en cómo funciona España y cómo funcionamos nosotros, ¿no hay algo como en nuestra identidad de esta permanente, no digo grieta permanente, pero casi?
Sí, pero tenemos que procurar resolverla. Porque no es sano vivir así. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Esa es la pregunta. Bueno, tiene que haber. Hubo momentos, yo he pasado por momentos en que la política no era pan de todos los días. No, porque además también está el negocio. También está el negocio de la radio y de la televisión. Que los líos políticos promueven una audiencia que de pronto otro tipo de noticias no lo provoca. Sí, y los políticos eso. Digo, muchachos, hace mucho que un canal de televisión abierta no tiene un programa de televisión política. Antes todos los canales tenían. Pero bueno, depende. Cerca de las elecciones aparecen otros, está bien. Pues son cuestiones también de negocios, de facturación de los canales que necesitan hacerlo. Mira, yo quiero retomar, digamos, hablar de política y también hablar de arte y actuación. Sí, bien, está bien. Hablemos un poco. A mí me encanta. Incluso hasta me gustaría hablar de mi trabajo. Dale. Sí, me encantaría. Pero en Un gallo para Esculapio, justamente, en este unitario, fue tan... que ahora está muy celebrado y va a ser seguramente muy premiado el domingo. Una de las cosas que uno ve es el profundo grado de descomposición social que tiene nuestro país. Profundo, estructural, lazos rotos, situaciones rotas. Sí. Desde ese lugar, ¿cómo se reconstruye la Argentina? Porque más allá de esta discusión que es política, se quiere como más cultural casi, la manera en que tramitamos la política argentina, ahí en esa... Va a llevar tiempo, pero hay cosas que van a llevar tiempo. Las crisis económicas se resuelven mucho más fácilmente que otras. Digo, la crisis económica del 2001 se resolvió con bastante rapidez, digamos. Pero las crisis de otra naturaleza llevan tiempo. La crisis educativa en la Argentina va a llevar 2 décadas mínimo cuando nos sentemos a administrar una política de Estado como la que se llevó a cabo desde que Domingo Faustino Sarmiento imaginó la educación pública, gratuita y laica, hasta que Julio Argentino Roca, 42 años después, sancionó la ley 1420. Roca la sancionó. Roca, sí, claro. Digo, y esto que me preguntás vos, va a llevar tiempo porque son cambios culturales y tendríamos que ver de qué manera se puede hablar de las cosas más sencillas sin ponerse colorados y sin pensar que uno es un tonto. Saludar cuando alguien entra en un lugar no es de tonto, es de educado. La convivencia es uno de los fundamentos de una sociedad más o menos armónica, a la cual si yo lo saludo y el Señor me saluda, es posible que nos podamos cambiar algún que otro parlamento y cómo le va con el tiempo como está. Esto pasa en otros países, en España, por supuesto. No, se dieron la mano y acá Cristina... ¿Se dieron la mano? No le puso la banda. Por eso, esa es la diferencia. Pero eso va a llevar un tiempo. Y tengo la sensación de que la sociedad va a presionar con las herramientas legítimas de la democracia a la clase política para que nos dé alguna noción de que las cosas pueden estar mejor. Luis, nos comimos el tiempo del programa. Estaríamos hablando muchísimo más. Ya sé. Ya lo vamos a volver a invitar. Suerte a los dos. El domingo. ¿El domingo? Bueno, suerte para vos también. Claro. No, bueno, usted es maestro. Contemos que nos estamos deseando suerte para el Martín Fierro. Para los Martín Fierro. Están los dos nominados. Gracias. No, bueno, pero que me lo diga él. A mí me emociona que esté. Gracias, Luis. Por nada.
Estábamos viendo fotos de todos nosotros 25 años atrás, porque TN cumplió 25 años y nos da mucho orgullo ser parte de este canal. Así es, somos nuevitos, estamos fresquitos dentro de lo que es el universo. Sí. Paco, como le decíamos, está acá adentro antes de que exista. Imagínense. Sí, 35 años dándonos luz. Sí, ¿vos eras esa? Yo era esa chiquita que estaba ahí. Y yo era ese. Y vos eras Jim Morrison cuando eras más chico. Mirá, soy. No. Escuchen esto. Mario Marquich en el camino por primera vez en 25 años. En vivo. En vivo. Muy bueno. Un maestro, quédense. Vamos corriendo. Y después Fenómenos, también en vivo. Todos en vivo festejando los 25 años de TN. Gracias por estar vosotros acá y ustedes allá. Chau. Buen fin de semana, que descansen.